Nunca pensé que terminaría contando esto. Siempre fui el tipo de hombre que guarda las cosas, que traga saliva y sigue. Pero esta historia no se fue. Se quedó clavada como una astilla en el pecho, pudriéndome desde dentro. Todo empezó una tarde cualquiera, una de esas donde no pasa nada y sin embargo todo cambia. La conocí en un evento de trabajo. Su sonrisa era afilada, pero yo solo vi belleza. Llevaba un vestido rojo. ¿Cómo olvidarlo? Y cuando me miró, sentí esa absurda electricidad que confundes con amor a primera vista. Me acerqué. Ella ya sabía que yo lo haría. Su juego había comenzado mucho antes de que yo llegara. Preguntó mi nombre sin interés real, pero yo ya estaba hipnotizado. Tenía esa mezcla de dulzura y misterio que vuelve loco a un hombre que ha pasado demasiado tiempo solo. Y yo estaba solo, aunque no lo supiera. Lo estaba desde hacía años. El primer mes fue perfecto, demasiado perfecto. Te llama, te busca, te desea. Dice que nunca ha conocido a alguien como tú, que contigo siente paz, deseo, propósito. Te hace sentir único, importante, vivo. Y entonces, sin que te des cuenta, empieza el cambio. Pequeñas cosas, comentarios inocentes con filo. Un día me dijo que una compañera del trabajo me miraba demasiado. Me lo dijo riendo, pero no era una risa real. Y esa noche discutimos por primera vez. La discusión terminó con ella llorando, yo pidiéndole perdón, por algo que no sabía ni se había hecho. Ahí empezó mi descenso. Yo, que me creía fuerte, firme, estable, me vi cada día más inseguro. De pronto vigilaba lo que decía, cómo lo decía, a quién saludaba, cuánto tiempo tardaba en contestar un mensaje. Y ella, mientras tanto, jugaba con mi cabeza. Me alejé de amigos, dejé de salir, dejé hobbies. ¿Por qué? Porque cada vez que tenía planes ella me hacía sentir que la estaba traicionando. No lo decía con palabras, lo decía con silencios, con miradas frías, con ese haz lo que quieras que significa haz lo que yo quiero o prepárate para el castigo emocional. Yo no veía lo que estaba ocurriendo, solo sentía que algo iba mal y que era mi culpa. Así es como lo hacen. No te golpean, no te gritan, no te amenazan, te seducen, te aíslan y luego te rompen desde dentro, porque cuando ya no tienes a nadie más, solo te queda ella, y cuando solo te queda ella, ya no puedes ver que es precisamente ella quien te está destruyendo. Recuerdo una noche, volvía tarde del trabajo, entré en casa con una flor, una simple flor porque pensé en ella al salir. Sonreí al abrir la puerta esperando verla feliz, pero me recibió con una pregunta. ¿Quién te dio esa flor? Esa fue la noche que supe que estaba envenenado. Esa noche dormí en el sofá, no porque ella me lo pidiera, sino porque el ambiente era tan denso, tan irrespirable, que no soportaba ni el sonido de su respiración en la habitación. Me acosté abrazando la almohada como si pudiera amortiguar el golpe emocional. No dormí. Solo pensaba, ¿en qué momento me convertí en esto? Había pasado de ser un hombre libre, con ilusiones, proyectos, amigos, a ser una sombra que camina con cuidado para no despertar la tormenta. Ella no gritaba, no rompía cosas, no me pegaba, pero me hacía sentir culpable cada vez que respiraba sin su permiso. Y eso, hermano, eso te mata lento. Lo peor es que aún creía que la amaba, porque te entrenan para eso, te condicionan. Primero te suben al cielo, luego te hunden y cuando te quejas te recuerdan la versión ideal de ellos que conociste al principio. Te hacen dudar de tu propia percepción. Quizás estoy exagerando, quizás soy demasiado sensible, quizás tiene razón y el problema soy yo. Y así vas cediendo. Uno deja de hablar con la gente que ve el daño. Deja de escuchar a los que te dicen, esa mujer no te conviene, porque ella te hace creer que todos están contra vosotros, que el mundo no entiende lo especial que tenéis.
Pero no era especial, era una trampa perfecta. A veces se ponía tan cariñosa después de destruirme. Me abrazaba fuerte, lloraba, decía que tenía miedo de perderme, y me confundía tanto que me sentía protector. Sí, protector de quien me estaba aplastando. Y entonces pasó algo. Una noche, revisé mi móvil para ver la hora, y sin querer, vi que ella había dejado su Instagram abierto. No suelo invadir la privacidad, pero ese día algo en mi interior, como una alarma enterrada, me hizo mirar. Había mensajes, varios, de tipos distintos, conversaciones activas, comentarios coquetos, respuestas que dejaban abiertas todas las puertas. Un mundo paralelo del que yo no sabía nada. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que no sentí celos, sentí liberación. Por primera vez en meses algo se rompió dentro de mí, pero era una ruptura buena, como si se me cayera una venda de los ojos, como si, después de todo, me dieran permiso para dejar de justificar lo injustificable. No, le dije nada. Cerré el móvil, me metí en la cama y la observé mientras dormía. Dormía tranquila, sin culpa, sin miedo, porque los que destruyen desde el amor duermen como ángeles. Los que sufren somos los que no pegamos ojo. Esa noche no fue el final, pero fue el principio de mi rebelión. Empecé a tomar pequeñas decisiones. Volví a escribirle a un amigo de la infancia. Empecé a salir a caminar solo. No dije nada. Solo desaparecía una hora y volvía. Su cara al verme entrar ya no era de preocupación, era de control frustrado, y eso me dio fuerza. Era como si, por dentro, un yo dormido comenzara a despertar. Un yo que gritaba: ¿dónde estuviste todo este tiempo? No te voy a mentir, hermano. Después de aquella noche no me convertí en un héroe de mi propia historia. No me levanté al día siguiente con valentía para cortar todo. Lo que hice fue más sutil, más cobarde quizás, pero fue real. Y a veces, lo real es lento, doloroso y torpe. Volver a escribirle a un amigo, aunque fuera con un simple ¿cómo estás?, me costó más que cualquier pelea que hubiera tenido con ella. Me temblaban los dedos. Tenía miedo. Sí, miedo. A que ella descubriera que yo estaba volviendo a existir fuera de su mundo. La dependencia es así. Te hace pedir permiso para vivir. Ella empezó a notarlo. Pequeños detalles. Que ya no le contaba todo. Que no reaccionaba con miedo ante sus silencios. Que no me deshacía en disculpas por cada gesto malinterpretado. Y eso la sacaba de quicio. Pero no lo mostraba con gritos. No. Era más sofisticada. Un día llegó del trabajo. Me dio un beso en la mejilla, sonrió y me dijo: he pensado que este finde podríamos ir a la casa rural, solos tú y yo, sin móviles, sin distracciones. ¿Te apetece? Era una trampa, pero yo no lo supe hasta que estuvimos allí. Una vez en la casa, rodeados de naturaleza, sin cobertura, sin conexión. Me sentí prisionero. No hablamos de nada, solo de lo que a ella le interesaba. Cada vez que yo intentaba sacar algo que tenía que ver conmigo, mis emociones, mi dolor, mi cansancio, me interrumpía con una frase tipo: no empecemos con lo mismo, no empecemos. Era su manera de decirme que mi dolor no tenía lugar, que mis cicatrices eran un fastidio para su paz, que mi necesidad de hablar era un ataque a su estabilidad. Y ahí fue cuando lo supe con certeza. Ella no me amaba. Quizás me necesitaba, para no estar sola, para no enfrentarse a sus propios demonios, para sentirse superior a alguien más débil. Pero amor, eso no era. Amar es ver al otro roto y tenderle la mano, no alejarte porque molesta. Esa noche, tumbado en aquella cama que olía a sábanas limpias y a encierro emocional, recordé algo. Mi madre. Recordé cómo me escuchaba cuando era niño. Cómo, aunque estuviera cansada, siempre tenía tiempo para sentarse a mi lado y decir: te noto distinto. ¿Qué pasa, mi vida? Y rompí, lloré en silencio, como cuando era crío, pero esta vez no había nadie al otro lado de la puerta. No había madre,
No había refugio, solo yo, y la certeza de que estaba con alguien que no me quería ver, ni oír, ni cuidar. A la mañana siguiente, cuando ella preparaba el café como si todo estuviera bien, le dije, «No estoy bien». Ella me miró y soltó, «Ya estás con tus dramas». Esa frase fue una navaja, y no respondí. No discutí, solo me tragué el silencio y lo guardé como prueba, como una de esas marcas invisibles que solo entienden los que han vivido bajo el hechizo del chantaje emocional. Pasaron 2 semanas desde aquella escapada a la casa rural. Yo ya no era el mismo, no porque hubiera tenido una epifanía, ni porque me hubiera jurado dejarla, sino porque algo dentro de mí se había roto del todo. No en el sentido trágico, al contrario, se había roto una jaula y ahora estaba incómodo en ella. Lo noté en los pequeños actos, cuando ella hablaba de su día y yo no sentía la urgencia de impresionarla, cuando sonaba el móvil y no corría a responderle con miedo, cuando me miraba con desprecio y, en lugar de sentir culpa, sentía lástima. Y eso, hermano, es el principio del fin. Empecé a escribir un diario, no en papel, no con frases cursis, solo un archivo oculto en mi ordenador. Allí anotaba todo lo que me dolía, todo lo que callaba, todo lo que no quería olvidar, porque sabía que cuando llegara el día de irme, iba a necesitar pruebas para no volver. Sí, como lo oyes. Cuando vives con una mujer manipuladora, romper no es cuestión de valentía, sino de preparación, porque sabes que ella no va a dejarte ir fácilmente, que te va a suplicar, acusar, chantajear, todo junto, en el mismo día. Y tenía razón. Un martes por la noche, después de una discusión absurda sobre cómo había colocado los platos, le dije, «Creo que ya no tiene sentido seguir». Ella se quedó callada, y luego, muy calmada, dijo, «Tú no vas a encontrar a nadie como yo». Y sonrió. Esa sonrisa fue peor que cualquier grito. Era la sonrisa del depredador que cree tenerte atrapado para siempre. En parte tenía razón. No iba a encontrar a nadie como ella, porque ya no buscaba cárceles disfrazadas de hogar. Esa noche dormimos en la misma cama, ella de espaldas. Yo despierto. Mi corazón latía como si acabara de correr una maratón. Me temblaban las manos, tenía miedo, miedo real, no a que me pegara, no a que gritara. Tenía miedo a que volviera a convencerme, porque esas eran sus armas, la lágrima exacta, la frase precisa, la culpa meticulosamente dosificada. Pero no lo hizo. No esa noche. Al día siguiente se fue temprano, sin decir nada. Yo empaqué mis cosas. No todas, solo las importantes. Una mochila, un par de libros, mi portátil y el cargador. No porque pensara no volver nunca, sino porque quería que me doliera la ausencia. Que al mirar atrás, viera el vacío y no tuviera excusas para volver. Caminé durante horas sin rumbo, con la mochila al hombro y el corazón en carne viva. El móvil vibraba, pero no lo miré. No podía. Sabía lo que iba a encontrar. Mensajes que decían, «No me hagas esto», seguidos de otros que gritaban, «Eres un cobarde». Para acabar con un «Te deseo lo mejor, aunque me hayas destrozado». Siempre el mismo patrón. Siempre el guión aprendido para hacerte dudar, para hacerte volver. Pero esta vez no lo haría. Me refugié en casa de un amigo. Le dije que necesitaba unos días, no preguntó. Me miró y entendió todo. Esa es la ventaja de los amigos de verdad. No necesitan detalles para darte su sofá y su silencio. Las primeras 48 horas fueron un infierno. No dormía. No comía. Revisaba las conversaciones antiguas como si fueran restos de un crimen. Leía sus «Te amo», con asco, con rabia, con pena. Y luego, como un yonki sin dosis, pensaba en volver. Esa es la parte que nadie te cuenta. Cuando dejas una relación tóxica, no te sientes fuerte, te sientes débil,
perdido, como si hubieras arrancado una parte de ti mismo que, por enferma que estuviera, te había acompañado durante demasiado tiempo. Una noche, abrí un mensaje de voz que ella había enviado. No sé por qué lo hice. Quizá para ver si sonaba sincera. Quizá para recordar por qué me fui. Y escuché su voz, temblorosa, diciendo que me amaba, que estaba dispuesta a cambiar, que sin mí no era nada. Me eché a llorar, pero no por ella. Lloré por mí, por el hombre en el que me había convertido para poder soportarla. Lloré por todas las veces que dije, está bien, cuando no lo estaba. Por las risas fingidas. Por los perdón que no debía haber dicho. Por los silencios que tragué. Por todo lo que no fui. Por querer estar con alguien que nunca fue real. Y ahí, en ese momento, lo supe. No iba a volver. No porque ya no la quisiera, sino porque empecé a quererme un poco más a mí mismo. Volver a ti mismo no es épico. No hay música de fondo. No hay aplausos. No hay nadie esperándote al otro lado del túnel. Solo estás tú, despierto a las 3 de la madrugada, mirando el techo, preguntándote si hiciste bien, mientras luchas por no abrir el maldito WhatsApp, pero algo ha cambiado. Ya no es nostalgia, es resistencia. Cada mensaje que no contestas, cada foto que no revisas, es una victoria invisible, pero necesaria. Volví a la rutina como quien sale de un coma. Lento, torpe, desconectado. Los lugares seguían ahí, pero ya no eran los mismos. El café de siempre sabía diferente. Las canciones que antes me recordaban a ella, ahora me recordaban quién era yo antes de ella. Y ese fue mi primer anclaje, recordar quién era antes de ser su novio. Me gustaba escribir. Me gustaba correr de noche. Solía ver películas sin pausa, sin interrupciones, sin tener que explicar por qué me gustaba una escena. Recuperé esos fragmentos como si fueran piezas de un puzzle enterrado. No fue fácil, porque su voz seguía en mi cabeza y no era romántico. Era como un eco que me juzgaba, que me decía, ¿ves? Estás solo. Nadie te va a querer como yo. Y yo respondía en silencio, eso espero, porque no quiero que nadie me quiera así otra vez. A veces pensaba que la echaba de menos, pero no era ella. Era la rutina, el cuerpo que ya no estaba al otro lado de la cama, la costumbre de tener a alguien que te destruye, pero que también te acompaña. Sí, hermano, hasta el dolor puede volverse compañía, pero me mantuve firme, porque por primera vez yo era el refugio. Yo era el que no se abandonaba, yo era el que decía basta y lo cumplía. He aprendido que no todas las cicatrices deben borrarse. Algunas hay que llevarlas como advertencia, como recordatorio, como tatuajes involuntarios que te enseñan a no volver a acostarte donde ya fuiste traicionado. No la odio, pero tampoco la extraño. La he perdonado. No por ella, por mí. Porque cargar con el rencor es como tomar veneno esperando que el otro enferme, y yo ya no tengo tiempo para eso. Hoy me levanto temprano, tomo café sin prisas, me visto para mí. No explico nada. No justifico lo que hago. No busco que nadie me vea. He vuelto a ser mío. Sigo roto, un poco sí, pero ahora sé qué piezas no volveré a entregar. Y si alguna vez vuelvo a amar, que no lo sé, no será desde el miedo a estar solo, ni desde la necesidad de ser validado. Será desde la elección, desde el equilibrio, desde la paz que me costó sangre construir. A ti que estás escuchando esto, si te reconoces en mis palabras, si sientes que esta historia también podría ser la tuya, solo puedo decirte una cosa. No estás loco, no eres débil, no eres el problema. Estabas en un lugar que te enseñó a dudar de ti, y ahora estás saliendo. A veces arrastras, a veces de pie, pero estás saliendo. Y eso, hermano, ya es victoria.